Hace 75 años un hombre visionario tuvo una ilusión, la de repetir la hazaña de Guillermo Marconi, de hacer viajar la voz humana por medio de las ondas hertzianas. Esta es XEDL, que transmite desde Culiacán, Sinaloa. Hoy, a 75 años de distancia, el sueño de ese gran hombre ya es una realidad. Radiorama Culiacán festeja por todo lo alto 75 años de la radio en Sinaloa. Un recorrido interesante a través del tiempo y el espacio, donde no solo hablaremos de la evolución de este maravilloso medio, sino que también hablarán sus personajes, aderezado con anécdotas, curiosidades y música de la época. Ahora queda con ustedes nuestro timonel de esta travesía, Roberto Montoya. Buenas tardes, amable auditorio. Bienvenidos sean a 75 años de la radio en Sinaloa. Hoy haremos una pausa en nuestro tono festivo, pues particularmente hoy no tenemos nada que celebrar. Como todo mundo recordará, el pasado jueves 8 de diciembre, José Rodolfo Guerrero Godoy, voz legendaria de XSQ, dejó de existir. Y como una forma de reconocer su logro dentro de la industria, hemos invitado a una persona que lo conoció perfectamente y a quien agradezco el que haya aceptado nuestra invitación. Se encuentra entre nosotros una persona ligada al radio, aunque no trabajó propiamente en la industria, aunque nos dice que sí, que en Minatitlán, Veracruz, fue un locutor suplente hace cosa de 40 y tantos años. Cultivó la amistad de quienes forman parte de este medio tan maravilloso que es la radio. Aunado a esto, fue vecino de nuestro homenajeado por algún tiempo y que lo pudo conocer tanto como profesional del micrófono como persona. Es Juan Manuel Beltrán López Portillo. Para los igualados y los amigos, el famoso Portas. Portas, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, auditorio de XCWT. Me encuentro en este programa invitado por mi gran amigo, el licenciado Roberto Montoya, a quien vamos a recordar en el ayer a un locutor que conocí y lo traté en los años 50 y tantos, principios de los 60, al señor José Rodolfo Guerrero Godoy. Pues bien, te agradezco el que estés aquí con nosotros, recordando a un gran hombre como lo fue Rodolfo Guerrero. Tú que seguiste su trayectoria, porque tú desde muy chico has rondado todas las cabinas de la radio en Culiacán. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Rodolfo Guerrero en tus mocedades? Mira, Rodolfo, tú, Montoya, dispensa auditorio, estoy muy emocionado. A Rodolfo Guerrero Godoy lo traté a principios de los 60 en la XESQ de Culiacán, cuando estaba instalada la CQ por la avenida Escobedo, donde se transmitía el programa a la 1 de la tarde, Hey Familia. Allí yo estuve en la CQ, yo estaba chico, yo en ese entonces tenía 12, 13 años, y me metía al programa porque era un teatro estudio, estilo como la W de México, y ahí traté a José Rodolfo Guerrero Godoy, quien fue un locutor yo le decía artístico, porque tenía una definición del radio y me daba clases de locución, porque en un tiempo quise ser locutor, saqué mi licencia de locutor, pero hice pininos en Minatitlán, Veracruz, en los años 70, por ahí, y yo lo traté a Guerrero como una persona muy dedicada, muy profesional en esos años. Eran casi unos artistas del micrófono. La CQ tenía la particularidad
de tener los mejores locutores. Entre ellos también se movía la XNW y la CQ. Eran artistas en aquellos, unas estrellas del micrófono. Compartieron micrófonos con José Rodolfo Guerrero Godoy, Guillermo Macedo, Salvador Echagaray Picos, Ramón Robledo, el licenciado Ramón Robledo, desde Olegario Contreras Rubio, y a finales de los principios de los 70s, 80, Raimundo Viedas. Esos fueron los locutores de aquel antaño. También estuvo en la CQ José Sánchez, quien posteriormente se fue a la Ciudad de México, a la XEW Radio. La CQ fue un semillero de locutores en aquella época, donde el señor Pérez Escobosa, don Oscar, era el dueño de la XSQ y echaba sus vueltas el señor don Oscar Pérez Escobosa, echaba sus vueltas a la radio. Yo vi los mejores locutores desfilar en la XSQ. A la 1 de la tarde se pasaba el programa de Paco Miller, quien traía la carpa. Se llamaba en ese entonces el programa Ey Familia. Ey Familia lo gritaba Memo Macedo. Era un teatro estudio muy bonito. Yo ya desfilaba yo ahí, fíjate tú, Roberto. Y como estaba demasiado joven, pequeño, me sacaban del teatro estudio porque no admitían menores de edad. Fui creciendo, fueron pasando los tiempos, hasta que tuve que hablar en ese entonces con el señor Héctor Paliza. Yo le dije, me gusta mucho la radio, y él me admitió allí en la radio para que yo asistiera a la cabina de la XSQ. La cabina estaba en lo alto, en el pasillo, antes de llegar a la discoteca. La discoteca estaba a mano izquierda y arriba estaba la radio. Un foquito rojo anunciaba que el locutor estaba allá en los micrófonos. Silencio en el aire, decía. Entonces me gustó mucho de esa época la XSQ. Definitivamente, pues te tocó ser testigo de la segunda etapa de oro de la radio, porque la primera fue con los primeros en los años 40, cuando don Max Gómez Blanco pues estaba consolidando la XEBL, que está en franca competencia precisamente con la XESA y luego la XSQ, y por Rodolfo Guerrero pues descolló de todos los locutores que estaba justamente en esa plantilla. El único extranjero era Víctor Manuel Zárate Urbina, y que naturalmente pues más adelante vamos a comentar algo relacionado con esa relación que hubo. Pues de ahí surgió algo que a los trabajadores de la red pues le fue benéfico a la postre. Pero tú, digamos, aparte de ser de escucha de los programas de Guerrero, pues tú tuviste el privilegio de su amistad. Sí, tuve el privilegio de ser amigo de Rodolfo Guerrero Godoy. Rodolfo, fíjate que él siempre anheló, aparte de ser locutor, siempre incursionó en el periodismo, pero no abiertamente al periodismo, sino un periodismo extracto, conciso. Él siempre quiso desear tener un periódico, pero desgraciadamente no se le hizo. Él le gustaba mucho la literatura, él leía mucho. Él tenía muchos conocimientos, y él me daba, pues era maestro mío, como quien dice. Él me enseñó a operar, eran unas consolas grandísimas, el máster. Él me enseñó a ligar. Cuando él salía me decía, cuídate, te voy a dejar aquí en el máster para que ligas. Entonces él me instruyó a mí, me prestó un libro donde se aplicaban los exámenes que hacía el Comité Ejecutivo Nacional con la Secretaría de Educación Pública, los exámenes de radio. Antes eran muy duros los exámenes de radio, tenías que pasar un examen escrito y posteriormente un oral. Ahora ya las licencias casi las regalan, vienen a domicilio. Nomás manda los documentos tú de prepa, profesional, y ya te llega a domicilio
El certificado. certificado de locutor. Ahora cualquiera es locutor. Y antes eran grandes estrellas de la radio. Recuerda que vemos excepciones honrosas. Así y es. no vamos a mencionar nombres por respeto a los compañeros. Así es. Muy bien, mi estimado Juan Manuel Beltrán López Portillo. Pues qué bueno que estás con nosotros. Parece ser que hay un invitado sorpresa, alguien que se va a integrar en estos momentos. Él fue compañero de Rodolfo Guerrero Godoy en XECQ y que se retiró en el 2005 y también es un directo amigo del programa. Es una persona que ya ha estado en varias emisiones con nosotros, ha estado tanto en el programa descriptivo de XECQ como en un homenaje a Paliza y ya está por hacer su arribo. Pues vamos a esperar a que él venga como si estuviéramos en la alfombra roja. Claro que sí. Maestro de maestros y que compartió cabina con Rodolfo Guerrero, por lo menos en el Inter que estuvo en radio de 1962 hasta el 1998, año en que Guerrero deja las cabinas como trabajador sindicalizado, que les fue el año que marcó su retiro. Parece ser que ya está por llegar el licenciado, sí lo decimos, ¿no? El licenciado Ramón Robledo López. Licenciados, bienvenido, licenciado Ramón Robledo. Ahí está el micrófono, acá por acá, junto con Portas, si me hace el favor. Yo voy a invitar al licenciado a que tome asiento y para que él también comparta sus impresiones sobre el buen amigo José Rodolfo Guerrero Godoy, que fue su compañero de andanzas justamente en la ranchera de Culiacán durante muchos años, del 62, año en que ingresó a la radio, hasta el año 98 en que él decidió retirarse voluntariamente. Antes que nada, saluda al auditorio que nos está escuchando en nuestras dos frecuencias, licenciado. Gracias, Roberto, compañero Roberto Montoya. Es un placer estar contigo una vez más y encontrarme aquí en esta cabina a otro, si no locutor, casi locutor con licencia, que es Juan Manuel Beltrán López Portillo. Un hombre que sin estar en cabina, él siempre ha estado, su presencia siempre es muy bienvenida en cualquier radiodifusor en que esté. Tiene muchos amigos, es un ángel para hacer amigos, Portillo, dentro de la radio. Gracias. Juan Manuel, te admiramos mucho. Pues quiero preguntarle, licenciado, usted que convivió con Guerrero Godoy prácticamente toda su trayectoria radiofónica, ¿qué recuerdos le deja el hecho mismo de haber compartido cabina y también, ¿por qué no?, la brega sindical con el desaparecido doctor, como le decíamos en el argot? Oye, doctor. Bueno, antes de dar mis primeros comentarios, quiero saludar también al papá de nuestro operador allá de Enrique, a su padre, el señor José Félix Salazar, quien amigo de esas trincheras, de esos años de José Rodolfo Guerrero Godoy, de ese estirpe de locutores profesionales, románticos, con dicción en voz. Eran príncipes de la palabra, lo que decían, lo decían y bien, eran reyes del micrófono, se admiraba, y de ahí no me va a dejar mentir aquí compañero Juan Manuel Beltrán López Portillo, que él también nos conoció desde los albores de nuestros principios en XSQ, la ranchera de Culiacán. Así es. En esta estación, compañero Montoya, me tocó entrar a mí y encontrar un stock de locutores en esa estación XSQ, muy profesionales. Bueno, ya lo comentó Juan Manuel Beltrán, estrellas del micrófono, y yo los admiraba porque los escuché primero en casa. Yo estaba en tercer año ya de secundaria y de regreso llegaba a la secu porque tenía teatro estudio adjunto, un teatro que se llenaba de gente ávida de ver buenos programas como los vio. Eso ofrecía la radio XSQ, una radio en vivo, una programación para la gente, donde participaba la gente, y ahí entraba José Rodolfo Guerrero Godoy. Yo recuerdo que en una ocasión, voy a contar una breve anécdota que tengo de Guerrero. Entre él y Guillermo Macedo pasaban el programa Ey Familia. Y ahí estaba la banda Los Tamazulas, aquella banda de Culiacán, muy alegres los muchachos. Y eran amigos de los locutores Los Tamazulas. Presentaban canciones muy alegres de aquella época, que todavía siguen sonando algunas en la radio, que no recuerda El Niño Perdido, El Sinaloense, Las Bebelamas y Alejandra y todas esas hermosas melodías. Los Tamazulas nos recreaban con ese stock de melodías, con ese carnet. Y Guillermo Macedo, un gran animador,
todavía le mando un saludo a Memo, donde quiera que nos esté escuchando, un hombre de radio que ya está retirado. Y José Rodolfo Guerrero, en esa ocasión, entró al quite, porque Héctor Paliza, que era otro de los que entraban a ese programa, pues tenía labores de oficial, era el gerente de la estación, y mandaron a José Guerrero a que le ayudara a pasear. Entre los dos pasaron ese programa. Yo pues era, en aquella ocasión nos decían chícharos, porque apenas teníamos un año haciendo prácticas en la radio, y ya nos decían que ya deberíamos de participar en vivo, que la gente nos conociera en el Teatro Estudio, no nomás en cabina, que es parte de la formación de cualquier locutor, o sea, darle la cara de frente a la gente, no valga la redundancia. Entonces me decía Guerrero, este chavalo Guerrero, este chavaco Robledo, dice, se va a incorporar Ramón aquí con nosotros, y me presentaban ahí en frente del público que estaba ahí sentadito en sus 200 butacas que eran las que cabían, y ya una vez platicando ahí me dice, tú vas a presentar el siguiente artista, ¿ves? Que era Jorge Macías, un cantante que fue muy popular, muy conocido, que tenía un enorme prestigio como artista. Jorge, que era de aquí de Culiacán. La familia Macías vivía enfrente de la Secu por la Escobedo, donde había una paletería, Pituca se llama la pelota, me acuerdo muy bien, y Jorge pues era muy amigo de todos los locutores y obviamente del señor Paliza. Entonces era el artista. A mí me ponía muy nervioso porque pues yo nunca había tenido pues ese primera vez que hay siempre en cualquier principiante, ¿no? Oye, pues darme los micrófonos para que presente una clase artista. En esa época Jorge hacía teatro también, y bueno, pues me ponía muy nervioso y no me animaba. Entonces me hace una jugarreta Guerrero y me dice, ahorita vamos a venir, nos llama el señor Paliza, y se fueron los dos y me dejaron solo en el Teatro Estudio, ¿no? Y ya terminaron los Tamazuras, su canción, vino el corte, y enseguida dice Olegario, adelante Ramón Robledo, sigue con los micrófonos. Entonces era pues una trama muy buena que me habían puesto, ¿no? Para que yo me iniciara, ¿no? Se me quitaran los nervios de estar en público y así presentar a Jorge Macías. Así fue como me introduje al ambiente del artista y del programa en vivo. Y bueno, pues lo hice, si no bien, me aplaudió la gente de esa ocasión. Y Jorge me aplaudió también, me dijo, lo haces bien, dice, tienes madera para esto. Esa es una de las anécdotas que le digo a José Rodolfo Guerrero Godoy, pues que ya está narrando por allá, ya está escuchando la novela Porfirio Cadena en el más allá. En el destino, pues, se nos adelantó en el camino, Guerrero. Si te acuerdas, Ramón, dispénsame que te interrumpa, el programa Hay Familia, hubo un ramillete de artistas. Ahí yo conocí a Imelda Miller, a las Jilguerillas, a varios artistas, sí. Era de primera magnitud. Como lo que yo comentaba a Roberto, yo me infiltraba, yo estaba chamaco, yo tenía como 11 o 12 años, y el señor Sergio, pues no se admitían personas menores de edad, y tuve que hablar con el señor Paliza. Yo le dije al señor Paliza, me gusta mucho la radio, mira niño, dice, te voy a dejar entrar, pero te pones quietecito ahí. Allí me impactó mucho esos locutores, esas estrellas, porque para el auditorio eran unos artistas los locutores en ese entonces. Entonces la radio en aquel entonces era imaginativa, no había televisión todavía aquí en Culiacán. Uno se imaginaba al locutor, será delgado, será gordo, qué cosa, en fin. Entonces para mí, hasta la actualidad, yo prefiero la radio que la televisión. De acuerdo contigo, Juan Manuel. La radio es mágica. La radio penetra. No en balde, los partidos políticos prefieren primero la radio que antes que otro medio, porque llega a las masas. Así es. Llega a lo más recóndito de un lugar del estado, en la sierra, en el campo, en la ciudad. Ahí está la radio, en el automóvil, en tu casa, en el baño, rasurándote, ahí tienes un radio colgado. Eso es lo que es la radio, ¿no? Es realmente impresionante el poder que tiene este medio de comunicación, a que tanto amamos. Que ha cambiado mucho, bueno, pues la tecnología nadie la puede parar, ¿no? Que ahora son muy modernas las estaciones, lo estamos viendo aquí. Antes eran unas tornamesas giratorias enormes, era una consola de esas de botoncitos, con un micrófono grandote cuadrado, el Master 44, era otra radio, ¿no? En su espíritu, en su infraestructura, pero creo que ganó la radio esa
porque había talento en sus locutores, en las voces que se oían. En cualquier estación, no nada más estoy hablando de la CQ, donde estaba José Rodolfo Guerrero, José Baldomero Galindo, Olegario Contreras, Guillermo Macedo, y recuerdo que un hermano de Carlos Mario Arechiga, el chico Arechiga, también vio que Juan Francisco también trabajó ahí. Pepe Sánchez, Salvador Rivera Jaime, yo lo conocí también en la CQ, y grababan por ahí en ese entonces locutores grabadores que estaban en el estudio. Pues Armando López era hechura de Héctor Paliza Armando, que es todavía la voz de conocida casa comercial, y entraba yo también a grabaciones. Héctor Manuel Zazueta Pitula, que está en Guasave, Pitula también compartió los estudios de grabación, y en cabina pues con José Baldomero. Después entró el señor licenciado Juan S. Millán, que le mando un saludo al compañero Millán. Ese era el cuerpo de locutores de aquella CQ de Culiacán. Pues antes de ir a mensajes, pues se reporta nuestro buen amigo Luis Antonio García, que está aquí en Culiacán, provisionalmente por motivo de trabajo, y pues manda a saludar a ustedes dos. Muchas gracias y un saludo a Toño. Un abrazo, Antonio. Seguimos recordando a José Rodolfo Guerrero Godoy, que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero antes de irse, externó a nuestro director general, al ingeniero Rafael Borbón Ramos, a quien nos saludamos respetuosamente, externó nuevamente su deseo de volver a la radio próximamente, cosa que no será posible. Como un apunte, la carrera de Rodolfo Guerrero Godoy oficialmente culminó el 2007, no el 98 como todos pensábamos, porque el grupo Radiorama tuvo bien acogerlo en su seno en el año 2005 con el show de los hermanos Quintero en XENZ, y naturalmente pues fue un programa muy exitoso que pasaba de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, y que él propiamente comercializaba, hasta que NZ se fue a Nabolato, Sinaloa, y con eso se dio por concluido el programa. Fueron 2 años al aire, 2 años en los cuales Rodolfo Guerrero se reencontró con su público, se sintió revitalizado al poder hacer radio nuevamente, y claro, promover a esta organización musical de rancia tradición como son los hermanos Quintero, de la banda del Carro Rojo. Pues sí, mira, Montoya, compañero Montoya, Guerrero, su voz pertenece ya a una generación de, como ya lo dije, de locutores que eran verdaderos profesionales del micrófono, y tenía su estilo, como todas esas gentes que nos tocó conocer cuando nosotros entramos a este medio. José Guerrero también no podía faltar en su micrófono, en su cabina, el aromático cafecito. Él decía que sin café él a lo mejor perdía hasta la voz, decía, si no tenía su taza de café por un lado, y eso como que le daba a él un aire nuevo, una inspiración. Y su voz, si bien no era muy dinámica como ahora escuchamos en las estaciones FM, ¿no? Locutores muy dinámicos para hablar muy rápido, ¿no? Su voz era calmadita, pero eso sí, bien timbrada. Era un locutor con dicción, un locutor que lo que decía lo decía con mucho sabor, ¿no? Porque era una voz muy audible. A mí me encantaba oírlo por radio a José Rodolfo Guerrero en mi casa y en mi carro, ¿no? Más mi casa porque pues a veces a mí me tocaba sacarlo de la cabina. Él trabajaba muy temprano, de 8 a 10 de la mañana, y regresaba de 4 a 6 de la tarde. Entonces los horarios eran mixtos. Y cuando me tocaba sacarlo me decía José Rodolfo Guerrero, si estás en el programa, salúdame a los hermanos Quintero, que eran amigos personales. Todos los integrantes de este grupo eran amigos personales de José Rodolfo, y ellos, los muchachos, querían también con mucho afecto a José Rodolfo Guerrero, y podían ir con José Rodolfo a donde Rodolfo quisiera, ¿no? Porque pues cuando hay una amistad entre ellos y un grupo musical que sabía tocar las melodías como se las pedía Guerrero, pues apenas ellos, ¿no? Como otros grupos y otros locutores que se identifican mucho con ellos, ¿no? Y ahí José Rodolfo Guerrero me decía que el arte de hablar consiste precisamente en hacer tantito, darle una lectura al texto cuando te dan una grabación. Nunca te avientes así nada más, dice. Siempre trata de darle una lectura, aunque sea mentalmente, a lo que vas a decir al aire, porque al público hay que decirle la verdad. Y una sola vez nada más se equivoca uno, el micrófono. Mi estimado licenciado Rolop, dispense la interrupción, pero parece ser que un buen amigo del programa quiere platicar con nosotros. Es don Felipe Ayala, que nos está sintonizando allá en la colonia Jorge Almada. Pues buenas tardes, don Felipe. Muy buenas tardes, señores. Disculpen la voz, porque usted sabe que el frillito está haciendo estragos.
pero me da mucho gusto porque estoy escuchando su programa de 4 a 4:45 o 5 de la tarde. 5 de la tarde. Quiero saludar a sus invitados de primera categoría, como es el señor Ramón Robledo, Juan Manuel Beltrán, el señor Portas, que no se porta bien. Le tengo... Así es, don Felipe, aquí lo tenemos, aquí a buen Portas, aquí a Juan Manuel. Escuchando al señor Portas. Don Felipe, lo saludo efusivamente. Muchas gracias, como yo lo hago. Respetos. También me han de disculpar ahorita la garganta porque hace falta una canelita, pero está cerrada la... Que se la sirvan ahí, don Felipe, aunque su voz todavía la tiene bien timbrada, pero de locutor, como decimos, Una canelita, pero está bien cerrada la cocinita. Ah, caray. Ya no hay nadie que entre ahí. No. Pues me da mucho gusto saludarlos, señores. Don Felipe, le mandamos un abrazo Y adelante, personalmente y a nombre de aquí de Juan Manuel y de... Gusto saludarlos. Gracias, don Felipe. Dios lo bendiga. Igualmente, don Felipe. Don Felipe Ayala ha sido radioescucha de esta serie de todos los programas de W Radio, filial de Radiorama, la cadena que une a México. Pues comentaba Juan Manuel, antes que se llegara al licenciado, que Rodolfo Guerrero formó parte del embrión sindical que junto con Víctor Manuel Zárate Urbina pues formaron lo que es lo que fue la delegación del STIRT, Así del glorioso STIRT, y que digamos sentaron las bases para que en su momento se formara lo que hoy es la organización que preside el licenciado Ramón Roberto Pérez López, a quien saludamos respetuosamente. Claro que sí, nuestro líder. A ver, mi amigo Portas, tú que lo sabes todo y lo que no lo inventas, dime, ¿compartió Guerrero Godoy algunos aspectos, sobre todo dentro de la grilla contigo u otras cuestiones? Algunas veces compartió conmigo cuando él daba la fórmula, daba el pacto a seguir para formar el sindicato de la radio aquí en Culiacán en aquellos ayeres. Me decían que él jugó también para la Secretaría General del STIR, pero había los concesionarios en aquella época le tenían fobia al sindicato. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ramón. Sí, claro, sí, pues siempre ha sido histórico, pues que muchas veces el sector patronal, pues cuando va empezando un sindicato, pues hay una reticencia, ¿no? Pues, ¿de qué se trata, no? Inmediatamente, ¿no? Pues es algo que tienen derecho también los patrones, muchas veces desconfían, ¿no? Algo novedoso para ellos. Imagínate cuando llegó la organización sindical a este medio, a mí me tocó vivirla cuando pues los muchachos compañeros de aquella época se levantaron, ¿no? Y lucharon, había una causa. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué hacerlo? ¿No? Queríamos las prestaciones que se nos reconocieran en aquella época, ¿no? Y obviamente pues hubo una lucha interna, ¿no? Bonita, alegre, que después, ya cuando se comprendió que vino el contrato ley, que se generalizó en toda la República, ya se entendió mejor, ya había una relación más estrecha, locutor-patrón de cualquier estación de radio, y ya se empezó a trabajar normalmente, ya había una aceptación tácita, ¿no? del sindicato dentro de las cabinas en aquella época, ¿no? Que todavía persiste incluso ahora. Claro que han cambiado muchas condiciones, desde luego, pero es lo mismo. El objetivo de un sindicato es proteger los derechos de sus trabajadores, ¿no? Y ese es el objetivo básico, no hay otra. Claro que sí. Desde luego, pues todos sabemos que Rodolfo Guerrero Godoy asumió la delegación del STIRT cuando Víctor Manuel Zárate Urbina pues se retiró del negocio para dedicarse al periodismo, y así se mantuvo el sindicato hasta 1962, año en que los licenciados tomaron el poder, pero ya con estructura, ya digamos de manera organizada, y pues ya asentando las bases de lo que hoy es el STIRT, y eso hay que agradecérselo en cierta manera a Rodolfo Guerrero Godoy donde quiera que esté. Son las 4:45 de la tarde, en 15 minutos serán las 5. Vamos a regresar con el último bloque de este programa, homenaje a José Rodolfo Guerrero Godoy, que a una semana y cacho de haber partido pues nos sigue doliendo, porque sobre todo es compañero, y decimos es porque la gente en verdad muere cuando el olvido la sepulta.
Estamos por concluir este homenaje muy merecido a José Rodolfo Guerrero Godoy, un hombre siempre inquieto hasta el final de sus días. A manera de paréntesis se lo damos al licenciado José Peña Torres, que por motivos de salud no pudo acompañarnos el día de hoy. Estamos conscientes que por los problemas de su pierna está un poco limitado, pero igual le enviamos un abrazo allá en la Colonia de las Quintas, donde tiene su residencia. Igual los señores que nos acompañan esta tarde pues le envían sus respetos. Peña, igualmente un abrazo para ti. Saludo, licenciado Peña Torres, de parte de Aportas. Recupere sus piernas ahí. Pues bien, Rodolfo Guerrero Godoy dejó un caudal de muchas experiencias. De hecho, él sacó un periodiquito llamado Escaparate. No todo fue en vano, Portas. Él sacó, digamos, 6 o 7 ejemplares de Escaparate en 2 etapas. Digamos que fue una especie de periodista frustrado. Tenía la capacidad, pero desafortunadamente, pues, ustedes saben, la cuestión presupuestal, el papel moneda, el parné, la marmaja, la firula, o como le quieren llamar, pues frenaba sus... Es don dinero. Frenaba sus ímpetus, frenaba esas ganas de crecer como comunicador, porque era un comunicador nato. Incluso él tenía su propia agencia de publicidad, aunque modesta, pues tenía, pues manejaba el polifoneo, el volanteo. Él sí nunca se durmió en sus laureles, y aunque él ya no estaba en los micrófonos desde el 2007, jamás dejó de luchar. Es un hombre que siempre fue perseverante, tesonero, y que nunca pues se atenía a que la gente lo ayudara. Es un hombre que lo que le sobraba era dignidad. A propósito de eso, Roberto, mira, yo también tengo algo que expresar públicamente aquí de José Rodolfo Guerrero. En aquella ocasión llegó el telegrama de la Secretaría de Educación de México, donde me decían que ya tenía que presentarme, y me pusieron fecha para presentar mi examen de locutor. Y fue y se lo comenté a José Rodolfo Guerrero, que estaba en cabina. Estoy hablando de 1964. Subí a cabina, le dije, José, me llegó el telegrama, voy a ir a México, ya me dan fecha para presentar mi examen de locutor. Y le dio mucho gusto a Guerrero y me dijo, mira, te van a mandar un temario, pero velo estudiando tú. Me dijo, aquí tengo yo uno, y me sacó un temario él, viejito, lo tenía ahí alzado en la cabina, me lo prestó. Empieza a leerlo para cuando te llegue el temario de México, porque de México te mandaban los temarios, las preguntas y las respuestas, sí. Te ponían a estudiar. Sí. Entonces yo me adelanté. Cuando me llegó el temario, pues era igual que Guerrero me había prestado, no había cambiado mucho, nomás la lingüística, un poquito sus palabras, pero la historia de México, la historia universal, la historia del arte venían igual exactamente. Pues ya estaba bien preparado. Cuando me llegó el temario, pues ya nada más lo ojeaba, ¿no? Ya sabía yo eso fue lo que... Ibas documentado. Bien documentado. Entonces le agradecía a Guerrero ese gesto que tuvo, ¿no? A mí fue el único que me sacó su temario, él ya lo conocía. Sí, claro. Esto te van a preguntar, póntelo, era general. Es un recuerdo de José Rodolfo Guerrero Godoy. Después ya pues se me hizo fácil la prueba por escrito en México, donde ya estábamos, ¿no? Y ya me tocó allá pues conocer a algunos artistas. Fíjate que en aquella ocasión, cuando estábamos en el salón en México, en Circunvalación y Tabiqueros, está el edificio donde nos examinaban, me encontré ahí por un lado a Enrique Cuenca, el polivoz, que lo obligaron a los artistas en aquella época a sacar su licencia, su autorización de voz, porque ellos grababan comerciales a nivel nacional. Entonces la Secretaría les exigió que tenían que estar autorizados. Una cosa es que sean actores, cómicos, artistas, cantantes, y otra cosa locución, que explotaran este medio, tenían que estar autorizados. Conocí a Enrique Cuenca, polivoz, y me tocó conocer a aquel Manolo Muñoz, no sé si te acuerdas del cantante aquel que era de Guadalajara. El de la Barca, Jalisco. El de la Barca, Jalisco, exactamente. El de la Llamarada, para que más me entiendas. Así es. Ahí estaba Manolo Muñoz y 2, 3 artistas que no recuerdo el nombre bien, pero sí tuvieron que autorizarse los locutores la voz. De esa importancia era el examen de locución. Claro. Que lamentablemente ya se perdió esa práctica, ¿eh? Ya no hay cultura, pues, escrita, y ahora ya cada quien contrata como vayan llegando. Llegan a domicilio las licencias. Sí, hombre. Y no es crítica, no es crítica malsana. Son puntos de vista de mis invitados y se respetan. Aquí la gente puede manifestarse sin censura. En todo caso, pues a mí écheme la bolita. Pues Portas, dinos unas impresiones finales en torno a Guerrero. ¿Te pudo su muerte? Me pesó mucho la muerte de Rodolfo Guerrero Godoy, por como te digo, para mí fue un maestro del micrófono, con mucho conocimiento, con mucha capacidad para estar frente a un micrófono, porque no cualquiera
sabe dirigir un programa y más en vivo. Esa es la tónica del locutor, saberse conducir ante su público, ante sus radioescuchas. Exactamente. Y me encontré la vez, hace unos días antes, me encontré a Salvador Echegaray y le manifesté pues que el dolor por la que pasaba a la familia Guerrero, y le pesó bastante a Chava. Le mando un saludo, porque pues ellos eran coterráneos, eran de San Ignacio. No sé si Guerrero era de San Javier o de San Cabazán, ¿cómo se llama? Era de Cabazán, del poblado de Cabazán, del municipio de San Ignacio. Así es. Eran sanignacenses los dos locutores, compañeros, Salvador Echegaray y José Rodolfo Guerrero. Y le comenté a Salvador Echegaray por teléfono, me estrenó su pesa, me dijo que lamentaba mucho la pérdida de una gran voz y de un buen locutor, como era José Rodolfo Guerrero, una de las mejores dicciones y de voz modulada, que pertenece pues a la vieja estirpe ya de la radio y de aquellos locutores, que ya quedan muy poquitos, pero sí, casi nada, pero que pertenecieron a esas voces del Culiacán romántico y de la radio romántico. Pues miren, el año lo terminamos igual como lo comenzamos en la industria. Perdimos en enero, el mero Día de Reyes, al compañero, al siempre recordado y hasta la fecha llorado, Sergio Andrés Ayala Valdivia. Otro gran compañero. Mejor conocido como El Negro. Y pues prácticamente le está poniendo, digamos, la cereza al pastel, un pastel muy amargo, a el fallecimiento de José Rodolfo Guerrero Godoy. Ambos, cada uno en su momento, pues representaron toda una época, pero Rodolfo Guerrero era uno de los pocos sobrevivientes del radio romántico tradicional, ese radio artesanal que la gente extraña, que la gente quiere volver a disfrutar, pero tiempos traen tiempos, Culiacán está creciendo, la tecnología, como se dice, licenciado, avanza vertiginosamente, ya hay fibra óptica, ya hay radios en los celulares, ya hay fibra, ya digamos, internet. Así es, hasta iPads que son como agendas portátiles, naturalmente pues ya existen, y lógicamente pues tenemos que avanzar conforme los tiempos nos marcan, y pues él ya forma parte, digamos, de esa pléyade de voces que, aunque ya no están con nosotros, representan toda una época en la radio en Culiacán. Pues ya se fue a reunir con sus expatrones, con Carlos García Rivera, con Héctor Paliza, con Francisco Arechiga Torres, con Chava Rivera Jaime, con Fausto Rubén Sotelo, con Galindo, con José Antonio Silman, José de la Luz Brix, Humberto Aguirre, Jaime Aguirre de los Ríos, y otros que podríamos seguir mencionando aquí. Sí, pues, y hay que pararle aquí, Roberto, porque da miedo muchas veces. No, pues se nos va todo. Es el caminito que todos vamos a ir, pero sí, pues lamentamos mucho que se nos hayan adelantado tan dignos compañeros. Pues hoy hemos recordado con la fuerza del corazón a un locutor que se ganó a pulso su lugar en la historia de la radio, y no local sin exagerar, sino a nivel estatal. Vaya pues un saludo a José Rodolfo Guerrero Godoy donde quiera que esté, a su familia, nuestra solidaridad, y por supuesto a su sobrino Agustín Velarde, que también lo estimó bastante. Agustín Velarde Guerrero, que trabaja para conocida compañía telefónica, la del señor Carlos Slim. Le enviamos un saludo. Pues licenciado Ramón Robledo, Juan Manuel Beltrán López Portillo, pues les agradezco el aceptar nuestra invitación y recordar junto con nosotros la figura de un hombre como lo fue nuestro amigo José Rodolfo Guerrero Godoy. Así es, Roberto, antes que nada te ofrezco una disculpa, llegué un poquito tarde a tu programa, pero es que estos tiempos y estas fiestas que tenemos encima, ¿verdad?, no nos dejan en paz. El inmenso tráfico que encontré ahorita en el centro, ¿no?, me retrasé tantito, pero tratándose de José Rodolfo Guerrero y de otras figuras de la radio que se nos han adelantado, estaremos siempre atentos a estos llamados que tú nos haces. Pues gracias, Roberto, y gracias por compartir micrófonos con el licenciado Ramón Robledo López, y gracias a nuestros radioescuchas. Por supuesto. Ahora sí, ya nos vamos. Más recuerden que todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos una cita en W Radio. Enrique Félix habla en el máster, y un servidor y amigo de siempre para siempre, Roberto Montoya. Los esperamos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo de la serie.
Hagamos una pausa en el tiempo y el espacio, no sin antes invitarlos a que todos los sábados, de 17 a 18 horas, a través de W Radio, celebrar juntos 75 años de la radio en Sinaloa. Un recorrido por la fascinante historia de este importante medio. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.